Muy buenas noches a todos ustedes y antes que nada una disculpa por el hecho de no estarlos acompañando físicamente. Tuve que viajar por un asunto de orden familiar, pero le dije a Bari que me mantuviera en el programa porque para mí es sumamente importante participar no solo en los eventos del Centro de Estudios del Turismo, sino muy particularmente en esta cena, en este evento, donde de alguna manera estamos respaldando la labor que esperamos que éste haga. Quiero hablar sobre 5 temas hoy. Y el primero, muy claramente, es la importancia capital, estratégica que tiene el turismo para Costa Rica. No solo es un generador de miles de empleos, no solo genera otros tantos miles de empleos indirectos a través de encadenamientos en todo el territorio nacional, genera riqueza, empleo y desarrolla infraestructura de alto valor fuera del área metropolitana y en una forma mucho más, que cubre mucho más ampliamente nuestro territorio. Tenemos un enorme potencial de crecer aún como motor de desarrollo a través de ir a más naciones de origen, a través de abrir nuevas áreas de turismo, a través de extender las estadías en el país y sobre todo aumentando el número de transacciones que cada turista hace cada día durante su estadía en el país. Y debo enfatizar muy particularmente cómo el turismo realmente es lo que se ha llamado el dólar democrático, puesto que no se queda solo en las grandes aerolíneas o las grandes cadenas hoteleras, sino que realmente se diluye en una cantidad de turoperadores, de guías turísticos, de transportistas, de alquiler de vehículos, alquiler de casas, pequeños restaurantes, cafeterías. El multiplicador que tiene es verdaderamente formidable y por ahí en alguna parte de este territorio hay un productor de cebolla que depende del turismo, hay un productor de lechuga, hay un tipo que arregla llantas en el camino, hay un mecánico de motores de lancha y en fin, el multiplicador que esto tiene es verdaderamente único entre las industrias del país. Además de esto, claramente es un generador importantísimo de divisas para el país y en ese sentido es una parte fundamental de nuestro sector externo, no solo generando esas divisas, sino que muchos de los turistas que vienen terminan por convertirse, voy a decir, en clientes recurrentes, ya sea comprando nuestros productos de exportación y en algunos casos inclusive convirtiéndose en inversionistas en nuestro país, a veces en bienes raíces y muchas veces cuando son grandes industriales o grandes capitales, invirtiendo en otro tipo de sectores. En realidad no hay un sector que tenga el potencial de cobertura territorial, de multiplicador económico, de distribución de riqueza y de impacto general en las grandes variables macroeconómicas como el turismo. Y ya eso debiera ser suficiente para que tengamos un centro de estudios de turismo que se dedique precisamente a estudiar los factores, los impulsores, los drivers de cada una de estas cosas, sino que realmente esto va mucho más allá. Pero sin embargo, quiero también hablar de un segundo tema, que son los límites que enfrenta hoy nuestro turismo en términos de crecimiento y competitividad. Y quiero enfocarme en 3 temas. Una moneda artificialmente sobrevaluada que le resta poder adquisitivo a los turistas y que encarece sumamente nuestro sector. Un efecto peligroso, ¿verdad?, a raíz de los temas de inseguridad que claramente hoy, entre los artículos que hemos visto sobre el crimen organizado, el narcotráfico, la tasa de homicidios y otros, la verdad es que no ponen al país en la mejor luz posible. Y el tercero es la infraestructura, que tiene 2 caras. Uno es la infraestructura del sector, ¿verdad?, lo que son las marinas, los hoteles, las casas de alquiler, la construcción de nuevas facilidades de restaurante, de transbordo en el transporte terrestre, etcétera, que hemos visto crecer de una manera maravillosa, pero al mismo tiempo una infraestructura de carreteras que hoy es peligrosa, es lenta y que cambia completamente la experiencia de cada uno de los turistas. Y en este sentido, estos son 3 temas: infraestructura, seguridad y tipo de cambio, que precisamente son abordados por trabajos que hacemos en el Centro de Estudios del Turismo en alianza con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible y la Competitividad de INCAE, y en ese sentido hay tela que cortar. No todo es color de rosa, eso lo sabemos, y de ahí la importancia de no solo tener estudios serios, sino la capacidad de cabildear, la capacidad de educar, informar a quienes toman decisiones relacionadas con los temas que de alguna manera hoy nos limitan y nos preocupan. El tercer tema que quiero abordar es el impacto social del turismo. Cuando Mauricio Ventura fue ministro en la administración de Luis Guillermo Solís hace unos años, hicimos el primer estudio del índice de progreso social. El índice de progreso social es un instrumento que nos permite medir
cuánto una comunidad, una sociedad satisface las necesidades básicas de su población, cómo se instrumenta la movilidad social en términos de educación, acceso a información, servicios de salud, manejo de los recursos naturales, y si cada ciudadano tiene la oportunidad de alcanzar su más pleno potencial. El resumen es este: lo medimos en 32 clústeres turísticos y medimos la comunidad alrededor de cada uno de esos clústeres, y no cabe duda que quienes trabajan en el turismo tienen un desempeño superior que quienes trabajan en otras industrias o en otros sectores dentro de esa misma comunidad. En otras palabras, el turismo no solo es, como dijimos, un gran distribuidor de ingresos a través de todas estas microempresas y encadenamientos que se generan en cada uno de estos clústeres, sino que además tenemos en este sector la habilidad de convertir ese crecimiento económico en progreso social de manera más efectiva. Esto lo hemos seguido midiendo de una forma clara, ¿verdad? Y un país no solo necesita motores de crecimiento, sino mecanismos precisamente para convertir la riqueza en progreso social, y resulta que el turismo, por su naturaleza de multiplicador, de encadenamientos, de microempresarios que complementan a las grandes empresas que hacen las grandes movilizaciones, de tener esta gran cantidad de transacciones, porque cada turista desayuna, almuerza y cena en alguna forma, cada turista se toma un cafecito, se toma una cerveza, en alguna sodita, en alguna tienda, en algún restaurante, todos quieren comerse un tostel, todos se transportan diariamente, y ese multiplicador de transacciones es lo que hace que el turismo tenga en el sector privado, en la microeconomía, en los encadenamientos y los microempresarios, un gran instrumento para convertir la riqueza que se genera en progreso social. Quiero también abordar el tema de la gobernanza del sector, y en este sentido yo creo que la gobernanza es idónea en dos sentidos, ¿verdad? Muy claros. En primer lugar, tenemos rango de ministerio en el ICT, y eso es importante porque se participa en el gabinete, se tiene acceso a ciertos grupos y a cierto nivel de cabildeo que el rango de ministro otorga, pero al ser un instituto independiente y no ser realmente un ministerio, mantiene una autonomía estratégica y presupuestaria que nos debiera permitir realmente dedicar los recursos a lo que más importa. Y otra vez ahí entra el Centro de Estudios del Turismo y sus aliados en el país. Ahora tenemos la alianza como dije, con el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE, pero más allá de lo que podamos hacer estas dos instituciones, la idea es dedicarle el pensamiento, la experiencia, el conocimiento de quienes representan este sector en todos esos estamentos, en todas esas estructuras que he mencionado, para realmente optimizar lo que el turismo logra en nuestro país. Y realmente la forma en que se gobierna hoy es idónea. Hemos tenido también ministros que son actores del sector, y eso es importante para que no sean, voy a decir, personas ajenas, muy formados en economía o en administración o en estrategia, pero que no tengan una relación tangible con este sector. Y el quinto tema que quiero abordar es un tema complicado, que es el tema que yo llamo de la autenticidad o la pérdida de autenticidad. Costa Rica es un país que tiene una posición privilegiada. Ustedes han visto los rankings, siempre hay uno o dos de los clústeres de Costa Rica entre los destinos preferidos a nivel mundial. Somos considerados el país más amistoso, o siempre entre los más amistosos. Siempre hemos tenido una imagen positiva en sostenibilidad, no solo en el turismo, sino en los grandes foros internacionales, en las reuniones del COP para el cambio climático, en las Naciones Unidas y mucho más allá, ¿verdad? En el Fondo Verde del Clima, etcétera. Es un país con prestigio. Sin embargo, en tiempos recientes hemos visto un gobierno que trata de promover la pesca de arrastre, que trata de promover la exploración del gas y el petróleo, que debilita el SINAC, ¿verdad? Como el servicio que de alguna manera está a cargo precisamente de esas reservas, de esas áreas protegidas, de mantener las zonas de mitigación de nuestra biodiversidad, y aún poniendo en peligro una sobrecarga en algunas de las áreas ambientales más sensibles. Y en ese sentido es absolutamente indispensable recuperar también la autenticidad en nuestro sector. Entonces, como ven, hay temas muy positivos, y el turismo es un tema positivo sin duda alguna. Hay límites que estamos enfrentando, hay riesgos importantes, hay un impacto que trasciende lo económico y llega con fuerza a lo social y también a lo ambiental, puesto que el turismo, como industria sin chimeneas, como industria que goza del paisaje, goza del clima, goza de la biodiversidad, de la riqueza natural y la cultura, pues debiera ser un aliado y un motor fundamental y apreciado para Costa Rica, y debemos evitar ponerlo en riesgo. Muchas gracias, Bari, por la oportunidad de hablarles estas breves palabras. Lamento nuevamente no poder acompañarlos, pero reitero mi compromiso personal de seguir acompañando al Centro de Estudios del Turismo y, por supuesto, desde la plataforma de INCAE para
pues seguir contribuyendo a superar esos límites, recuperar la autenticidad, mantener la gobernanza, estimular el impacto y sobre todo cuidar y proyectar hacia el futuro este sector, este gran motor de desarrollo que es nuestro sector. Muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes.